Parte de la escritura en House of the Dragon ha sido criticada por hacer que los personajes sean más comprensivos que sus contrapartes de los libros, a costa de la agencia del personaje. Esta lectura tiene sentido desde la perspectiva de las convenciones narrativas modernas, donde esperamos que la trama esté totalmente impulsada por los personajes. Sin embargo, House of the Dragon está contando una historia fundamentalmente diferente que se acerca más a la sensibilidad de la tragedia griega antigua. Mientras que los trágicos griegos tomaron historias de un pasado mítico y les infundieron humanidad, House of the Dragon está haciendo lo mismo con un libro de historia ficticia. Hablemos a fondo de qué tanto han sido blanqueados y cómo afecta esto a los personajes y cómo realmente es más esto una tragedia griega. Antes de empezar, este video contiene spoilers y también cabe aclarar que no soy un experto en libros de tragedia griega. La idea del destino como un factor impulsor en nuestras vidas ha pasado de moda desde la Ilustración. Sin embargo, todavía puede ser un factor convincente en la narración de historias. Los antiguos griegos ciertamente lo pensaron así, ya que muchas de las grandes obras de ese canon literario se centran en la inevitabilidad del destino. El rey Edipo es un ejemplo favorito, donde Edipo está desesperado por evitar el cumplimiento de una profecía en la que comete parricidio e incesto con su madre, y a través de una serie de malentendidos termina haciendo exactamente eso. También esta maldición sobre la casa de Atreus, donde los dioses maldicen a todo un linaje por las transgresiones de un antepasado, nos suena muy familiar a la magia de sangre en Valiria. El destino no tiene que ser solo profecía y la intromisión de los dioses. Puede definir la vida de los personajes trágicos a través de las normas de la sociedad, los lazos de sangre, la narrativa misma y básicamente cualquier otra cosa que limite las elecciones de uno. La Casa de Dragón definitivamente ha jugado con estas trampas del destino a lo largo de la temporada 1, más obviamente con la canción de Hielo y Fuego, proyectando una sombra profética sobre toda la dinastía Targaryen, pero también como el género y la legitimidad restringen el acceso al poder, mientras que la lealtad familiar solo hace un prisionero a los deseos de los parientes. Tomemos el concepto de deber. Por ejemplo, Alicent ejemplifica el deber hacia la sociedad al sublimar sus deseos individuales. Rhaenyra se entrega a su propia felicidad porque cree que su deber con el reino es aún mayor. ¿Sigue siendo una opción si crees que no hay otra manera? ¿O se convierte entonces en el destino? Ni siquiera los reyes están por encima de las reglas. En este contexto, las versiones de la Casa del Dragón de Alicent y Rhaenyra, siendo menos malvadas que sus equivalentes del libro, es una clara extensión de este tema de una profunda y devastadora falta de control. El capítulo 9 y capítulo 10 nos muestran a estos personajes principales que intentan evitar la guerra, cuando las personas que lo rodean realmente ya han saltado del precipicio y ya tomaron su lado. ¿Podríamos llamar a esto blanqueo? Pero elijo verlo como la tragedia de llegar demasiado tarde. La guerra se decidió por acciones hace mucho tiempo, viejas heridas años atrás, algunas literales, rencores ancestrales como tradición y las profecías olvidadas que se esparcen demasiado. Edipo cree que la profecía se refiere a sus padres adoptivos y abandona Corinto. Alicent cree que las últimas palabras de Viserys se refieren a su hijo y usurpa el trono. Ambos son víctimas de amartia, que significa error fatal. Existe cierta controversia sobre si esto significa un defecto personal inherente al personaje o un mero malentendido que conduce a un cambio de fortuna. Yo creo que son ambos. Edipo y Alicent provocan sus propias caídas al malinterpretar algo, un error fatal. Sin embargo, Edipo hace su suposición porque quiere creer que sus verdaderos padres son los que lo amaron y cuidaron desde que tenía memoria. De la misma manera que Alicent quiere creer que todos sus sacrificios significaron algo porque su hijo era especial. Un error fatal. Aristóteles describe al héroe trágico ideal como alguien que tiene un equilibrio de dos extremos. Un hombre que no es eminentemente bueno y justo, pero cuya desgracia no es provocada por el vicio o la depravación, sino por algún error o debilidad. Más allá del hecho de que simplemente no es sostenible que un personaje comience como un villano y siga siendo un villano durante 4 temporadas en una serie,
Debemos creer en la bondad inicial de Rhaenyra para sentir la trágica ironía de sus actos que vamos a ver en las siguientes temporadas. Incluso en el canon limitado de esta única temporada, convertir a Rhaenyra en un personaje más pacífico le da espacio para el conflicto interno. No hay mucha complejidad moral en un personaje que comete el mal sin un atisbo de vacilación. El problema con la perspectiva de que Alicent y Rhaenyra se han vuelto más pasivas, más blancas, es que está enfocado en el marco de tiempo equivocado. Para la temporada 1, en el capítulo 9 y 10, las líneas se trazaron, los eventos se salieron de control y podemos rastrear todo hasta las acciones anteriores de nuestros dos protagonistas principales. Alicent ya envenenó a sus hijos contra Rhaenyra y rechazó oportunidades anteriores de reconciliación. Rhaenyra ya dejó desembarco de rey a las maquinaciones de los verdes y mostró más preocupación por los insultos que por las heridas. Ahora, Alicent y Rhaenyra no solo están atrapadas por la exclusión de las mujeres del poder, las presiones para cometer brutalidades del lado de Otto o de Daemon y las circunstancias de la muerte de Viserys. También están atrapadas por las consecuencias de sus propias elecciones. Entonces, en comparación, ¿es Edipo un personaje pasivo porque cuando experimentamos el texto de la obra han pasado años desde que mató a su padre y se casó con su madre? ¿O la agencia del personaje no solo significa cometer una violencia inquebrantable, también significa ver a un personaje cometer errores que lo condenarán más tarde? Aunque se dé cuenta, en ese momento sigue siendo arrogante e ignorante hasta que su mundo se destruye lentamente. Suena un poco contradictorio, pero estar atrapado por el destino también puede abrir la historia a opciones más interesantes. Tomemos el ejemplo de la muerte de Luke, retratada como un accidente. Hay fuerzas imparables en acción, el destino, los dragones, tal vez solo el propio Vhagar. Pero las acciones de Aemon llevaron sin ambigüedades a la muerte de Luke. Ahora, Aemon debe tomar una decisión difícil. ¿Abrazará el manto de asesino de parientes? ¿O admitir la verdad de que no supo controlar a su dragón y enfrentar la burla de los demás? En el texto original no hay tal elección que hacer, y como tal no hay oportunidad de reflexionar sobre si es más importante preservar la imagen del control de los dragones o mantener el honor personal. Hacer que los personajes sean más comprensivos, vincularlos profundamente a las personas y a los valores que los restringen, e introducir la cruel aleatoriedad del destino, significa que la audiencia puede experimentar mejor la amarga ironía dramática de ver cómo se desarrolla una tragedia. Esto ocurre una y otra vez en la tragedia griega, y más allá, en Hipólito. Teseo condena a su propio hijo a una muerte dolorosa basándose en una información falsa, sin molestarse en esclarecer primero. En Antígona, Creonte cree que está actuando de acuerdo con la voluntad de los dioses cuando tilda a Polinices de traidor, sin darse cuenta de que el derecho a un funeral digno supera el delito de traición. ¿Hace que estas historias sean menos trágicas porque comenzaron con un error? ¿Consideramos que ese error es el resultado de un efecto personal? Estos trabajos tienen que ver con personajes que se dan cuenta de que no tenían la intención de llegar tan lejos, pero cuando se dan cuenta es demasiado tarde. Y creo que House of the Dragon sigue un patrón similar. Nadie más que Alicent se engañaría a sí misma creyendo que Viserys quería que Aegon fuera rey. Nadie más que Rhaenyra tendría la audacia de insistir en la legitimidad de sus hijos a costa de la vida de muchos otros. Y nadie más que Aemon perseguiría a un niño asustado en una tormenta furiosa en el dragón más grande del mundo sin esperar que terminara mal. No creo que la escritura en la serie sea aún perfecta, pero lentamente podría acercarse. Podríamos decir unos cuantos defectos. Por ejemplo, Baile y Rhaena deberían tener más de una línea cada una. Tenemos indicios del politiqueo que hace Alicent, pero no vemos más. No estoy seguro de hacia dónde se supone que deben ir los arcos de los personajes de Criston, Larys y Rhaenys, ya que como está muy entendido, están alejándose del libro. Y creo realmente que deberían haber enfatizado el recuerdo sangriento de la casa Hightower de Maegor el Cruel, y eso le da motivaciones a Otto de quitar a los Targaryen y poner a su propia sangre en el trono. Aunque me gustan las tragedias griegas, tomar prestado del canon literario que inventó literalmente los Ex Machina puede no funcionar bien para una audiencia moderna.
porque podríamos preferir historias en las que los personajes tienen libre albedrío en lugar de aquellas que se preocupan por el destino y la profecía. Sin embargo, creo que es bastante poco caritativo asumir que no hay un punto narrativo general, aparte de complacer, para cambiar a algunos personajes para que sean comprensivos o hacerlos víctimas de malentendidos. Eso va por buen camino. Historias de este tipo han cautivado la imaginación durante siglos debido a sus visiones únicas de la condición humana frente a lo aparentemente inevitable. Puede ser una cuestión de gusto personal, pero está lejos de ser perezoso o sin propósito. Para la historia que la Casa de Dragón ha elegido contar, los personajes deben ser más que simples villanos porque la tragedia exige comprensión. Entonces, ¿realmente necesitamos un coro griego para decirnos por qué están blanqueando a los personajes? ¿Realmente está tan mal blanquear a los personajes y darles capas distintas a una historia que ya está escrita? Dime tú qué opinas. No olvides comentar, suscribirte y seguirme para más videos y análisis de La Casa de Dragón. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar 2 videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.